Hola, hola a todos y bienvenidos a otro análisis del libro Primeros Pasos de John Eames. Estamos estudiando el gambito Evans y ahora vamos a ir a declinando el gambito Evans. La elección segura, dice John Eames. Veamos de qué se trata esto. Las primeras jugadas para llegar al gambito Evans son las siguientes: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4 y alfil B6. Este es el gambito Evans declinado. Aquí John Eames hace una recomendación. Dice: si con negras prefieres un enfoque sólido contra los gambitos, ciertamente te puedo recomendar alfil A6. No hay obligación de aceptar un gambito y en la mayoría de los casos es preferentemente razonable rechazarlo. Al rechazar un gambito no ganas un peón, pero también es menos probable que te retrases en el desarrollo y te veas presionado. Ahora bien, el alfil en B6 está en una casilla que podríamos llamar una casilla segura y en su diagonal favorita. Decimos casilla segura porque ya estaría fuera de las posibles tácticas que ocurren cuando el alfil está en B4 o está en A5, donde puede que quede como una pieza suelta una vez se elimina el caballo que está en C6. Es por eso que dice John Eames que esta es una opción sólida contra el gambito Evans. Ahora bien, la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿pueden las blancas ganar un peón si juegan B5? Porque al jugar B5 estarían ahuyentando al caballo que está en C6 y por tanto el peón de E5 quedaría suelto y estaría a merced del caballo que está en F3. Ahora el autor le llama a esto una trampa para recordar. Veamos qué sucedería si las blancas juegan B5. Bueno, sí, las blancas ganan un peón, pero todo esto es parte de una trampa desagradable que las negras le están poniendo a las blancas. Así que las negras después de B5 pueden jugar la truquera caballo de 4. Digo truquera porque en realidad esta es una jugada buena para las blancas, no para las negras. Sin embargo, si las blancas pecan de golosas, pueden terminar perdiendo la partida muy rápidamente. Por ejemplo, supongamos que ahora las blancas dicen: me puedo comer el peón de E5 y lo comen. Caballo por E5. Ya para este punto consideramos que esta jugada es un error porque deja en una posición inferior a las blancas. Las blancas han caído en la trampa. Claro, inicialmente parece prometedor, ¿no?, para las blancas tomar este peón porque ahora están atacando el peón de F7 con dos piezas y seguramente esperarán que las negras se defiendan, quizás sacando el caballo H6, pero no, las negras no van a hacer eso, no se van a defender sacando el caballo a H6, sino que van a jugar dama G5. Una jugada que quizás es inesperada. ¿Por qué? Porque no pensaban que las negras se iban a dejar el peón de F7 y entonces las blancas pueden cometer ya el error definitivo haciendo caballo por F7 pensando que hacen un doble a torre y dama, pero las negras continúan con su contraataque y hacen dama por G2 y amenazan ahora algo más fuerte: comer la torre con jaque. La torre que está en H1 ahora está amenazada por la dama de G2, así que las blancas lo que posiblemente harán es torre F1 protegiendo su torre, y aquí las negras tienen una bonita secuencia. Por ejemplo, harían dama por E4 y obviamente si se cubre con dama el caballo comería la dama, y para no perder la dama las blancas jugarían alfil E2 cubriéndose de alfil y por tanto aquí las negras ganarían la partida. ¿Pueden ver el mate? Sí, el mate es caballo F3 mate. Un bonito mate con el rey blanco ahogado en el centro. Como se darán cuenta, caballo D4 conlleva una trampa que hay que recordar. Pero volvamos a caballo D4, a esta posición, en la cual las negras quieren que las blancas caigan en la tentación de comer el peón de E5. Lo que las blancas deben hacer en este momento no es comer el peón de E5, sino comer el caballo de D4, caballo por D4, evitándose todos los problemas de dama G5. Esta es la correcta jugada, dice Eames. No se gana un peón, pero se saca el caballo centralizado negro, que es muy molesto. Aquí las negras pueden tomar alfil por D4 con el propósito de no bloquear a su alfil de casillas negras, y las blancas continuarían con C3. De esta manera van a hacer retroceder al alfil ganando un tiempo y van a lograr formar un poderoso centro de peones. Seguramente las negras jugarán alfil B6 y las blancas D4, y ahí pueden ver que el centro de peones blancos se está formando.
Ahora podemos ver claramente por qué D4 es una jugada truquera, porque pone en una posición inferior a las negras. Así que después de B5, en realidad lo que deben jugar las negras es la interesante caballo A5 atacando al alfil blanco. Esta jugada, a diferencia de caballo D4, es menos truquera. Y aunque les permite a las blancas tomar el peón de E5, es arriesgado para las blancas tomar este peón. Por ejemplo, si las blancas hacen caballo por E5, las negras pueden jugar dama G5 nuevamente, presionando sobre el peón de G2 y atacando el caballo que está en E5. Ems dice que también es posible jugar, en vez de dama G5, caballo H6, defendiendo de esta manera el peón y de esta manera amenazando el doble de alfil de 4, atacando tanto al alfil como la torre. A su vez amenazando jugar el peón a D6 para quitar el caballo centralizado blanco y así quitarse la presión sobre F7. Pero veamos la jugada dama G5 que ataca tanto el peón de G2 como el caballo de E5. Supongamos que ahora este caballo quiere comer el peón de F7, ya sabemos en los problemas que se meterán, porque entonces la torre que está en H1 sufrirá. Pero las blancas no necesariamente tienen que comer ese peón, podrían jugar dama F3 pensando que protegen indirectamente el caballo de E5, debido a que si las negras lo comen, ellas pueden entrar primero con jaque, luego nuevamente un jaque, haciendo que la dama proteja y finalmente comer el peón para comerse la torre. Vamos a ver qué pasaría si las blancas juegan dama F3. Las negras no tendrían que tener miedo y tendrían que comer por E5, luego las blancas hacen dama por F7, rey D8 y aquí, como digo, pueden las blancas hacer dama F8, jaque, las negras hacen dama E8, la única para proteger el jaque, y luego de dama por G7, las blancas hacen dama por E4 y alfil de 2 para proteger el jaque. Ahora D4 amenazando la dama y la torre, y después de dama F8, dama E8 para no perder la torre, dama por E8 y rey por E8, las negras están en ventaja. Casi 2 puntos de ventaja, menos 1.8 nos marca Stoffies. Pero vamos un poquito más atrás y veamos de nuevo qué pasaría si después de rey D8 las blancas, con el propósito de distraer a la dama negra de su papel defensivo, juegan alfil B2 atacando a la dama. ¿Qué podrían hacer las negras? Bueno, de nuevo, las negras tienen que ser bastante sangre fría y hacer, por ejemplo, dama por E4 jaque, rey D1, caballo por C4. No pueden las negras, por ejemplo, tomar G2 porque hay un mate en F8. Y aquí quizá las blancas se emocionen y hagan torre E8 pensando que ahora van a tener que sacar la dama de la casilla o de la columna E y ya la dama negra no va a poder defender. Pero las negras pueden continuar con caballo por B2 jaque. Y ahora la única movida de rey es rey C1 y las blancas tomarían la torre, dama por E1 con jaque. Y luego de que el rey coma el caballo, todavía siguen defendiendo el mate. Y realmente aquí están muy pero muy bien las negras. Así que esta es la razón por la cual después de, volvamos a la jugada 4, de que las negras hacen alfil B6, las blancas hagan la jugada A4. Esta es la opción más popular de las blancas después de que las negras han jugado alfil B6. Claro, sabemos que una de las pautas en la apertura es evitar movimientos innecesarios de peones, porque aquí quizá alguien diga, pero pongámonos al día con el desarrollo sacando el caballo o el alfil o algo así. Sí, es cierto. Sin embargo, este movimiento de peón amenaza con capturar el alfil, o sea, encerrar al alfil que está en B6 y ganarlo. Pero después de caballo por B4, A5, alfil C5, C3, caballo C6, enroque, prácticamente estamos en una versión mejorada del gambito Evans, porque ahora ya tenemos el peón en A6. Es por eso que las negras no toman el peón y hacen la jugada, vamos para atrás de nuevo, no toman el peón de B4, no se olviden que el gambito Evans se basa en que las negras tomen el peón de B4, sino que en vez de jugar la jugada caballo por B4, lo que hacen las negras es hacer A6. Alguien podría pensar, ¿y por qué no hacen mejor que A6 A5? Bueno, si las negras hacen A5, las blancas pueden responder con B5 atacando al caballo y luego de caballo D4
caballo por D4, ya sabemos que es así, y la jugada correcta, no tomar el peón de E5 porque es peligroso, alfil por D4, C3, alfil B6 y D4, y de nuevo en una buena posición para las blancas, ya que ahora se tiene una ventaja de espacio y además el centro de peones está bien formado. Por eso es que A6 es la jugada que hacen las negras, y luego las blancas continúan con caballo C3. Todavía están diciéndole a las negras, cómanse el peón. Todavía están diciéndole cómanse el peón, porque el propósito del gambito de Evans es que se coman ese peón. No hay problema. Vamos a ganar el desarrollo. Podemos hacer enroque, sacar el peón, sacar el alfil. Esa es la idea de este gambito. Aunque es cierto que a caballo C3 las blancas podrían haber jugado C3 simplemente defendiendo el peón, y luego de caballo F6, D3, D6 se ha alcanzado una configuración que se conoce como la italiana moderna, que la hemos visto en capítulos anteriores, en un análisis anterior sobre la italiana. Bueno, pero las blancas se decidieron por caballo C3. Entonces las negras juegan caballo F6 y ahora las blancas juegan la interesante jugada caballo D5. Esta jugada, este movimiento es truquero, pero es un movimiento truquero que, primero, no pierde la ventaja de las blancas, y en segundo lugar, es truquero porque pone en problemas a las negras. Ahora las negras tienen que tener mucho cuidado con lo que van a jugar. Además, esta es la opción más popular de las blancas. Cuando uno va a jugar de forma truquera, porque en realidad en el ajedrez hay que aprender a jugar de forma truquera, cuando uno va a jugar de esta manera, siempre tiene que buscar que lo que vaya a jugar no signifique simplemente una trampa que fácilmente se puede refutar, sino un problema al que se enfrenta el bando contrario, para el cual tiene que ser muy preciso cuando juegue. Ahora, esta jugada tiene la ventaja del que caballo blanco ha saltado al centro y desde este punto está atacando tanto al alfil como al caballo negro. Además que está también defendiendo el peón de B4. Aquí las negras no tienen necesidad de ponerse nerviosas ni entrar en pánico, no. La sugerencia es intercambiar los caballos en D5. Caballo por D5, esa es la sugerencia y esa es la mejor jugada. E por D5, caballo de 4. Esta es la mejor opción porque la alternativa a caballo de 4 podría ser caballo por B4. Pero después de caballo por B4 existe la jugada A5 atacando al alfil. El alfil se iría a la casilla A7, alfil A3, lo cual les dejaría buen juego a las blancas. Inclusive Stockley puede estar marcando aquí 1.3 a favor de las blancas. Es por eso que las negras, en vez de jugar caballo por B4, en vez de tomar ese peón de B4, después de E por D5 juegan caballo de 4. Ahora las blancas juegan A5 y las negras alfil A7. Alguien podrá decir, pero en vez de jugar A5, vamos para atrás, ¿por qué no juegan caballo por E5? Pero si estos jugaran, entonces ahora son las negras las que se activan jugando D6 atacando el caballo y luego el caballo F4, alfil G4 clavando este caballo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después de lo que nosotros habíamos analizado de A5 y alfil A7, tenemos una posición en la que ambos bandos se van a machacar mutuamente y las probabilidades están igualadas. Sin embargo, las blancas deben tener mucho cuidado de evitar comer el peón de E4. Ahora bien, las negras deben tener cuidado también de no caer en la tentación de ganar peones. Vamos a volver a la jugada 7, en la cual las blancas jugaron caballo de 5. Si en esta posición, por ejemplo, las negras comieran el peón de E5, que es algo que no hemos analizado, disculpen, el peón de E4, que es algo que no hemos analizado, este movimiento de caballo E4 sería muy arriesgado. Esto fue lo que descubrió un joven jugador destinado a convertirse en el campeón del mundo. Vamos a ver esto en la partida de análisis, en la partida de modelo que tenemos, para saber qué fue lo que sucedió debido a que él comió en E4. Esta partida fue jugada por Can versus Botvinnik. Can jugaba con las piezas blancas y Botvinnik con las piezas negras. Si no lo sabías, Botvinnik, cuyo nombre completo es Mijael Botvinnik, es una de las figuras más famosas del ajedrez. Primero se convirtió en campeón del mundo en 1948 y luego recuperó su título 2 veces antes de finalmente renunciar a su corona en 1963.
Veamos cómo fue la partida. Los blancos comenzaron con E4, luego E5, caballo C6, caballo F3, alfil C4, alfil C5 y B4 planteando el gambito Evans. Botvinnik rechazó, declinó el gambito haciendo alfil B6. Las blancas continuaron con A4, la opción más popular, las negras A6, ya hemos visto esto, caballo C3, caballo F6, caballo D5. Aquí está la jugada que habíamos dicho que era truquera. Y el asunto es que Botvinnik jugó caballo por E4. A primera vista, tomar el peón de E4 no parece peligroso para las negras. E inclusive podríamos pensar que están haciendo un ataque muy fuerte sobre el peón de F2. Sin embargo, las blancas pueden defender rápidamente este peón con el enroque. Luego de enroque, las negras jugaron enroque y ahora las negras pueden decir, bueno, ya el rey lo tenemos enrocado y estamos muy cerca de completar el desarrollo. Sin embargo, pronto va a quedar claro que están en problemas. Las blancas juegan D3 y aquí Botvinnik juega su caballo a la casilla más natural, caballo F6, pero esto ya es un error, o por lo menos una imprecisión, porque las blancas tienen una respuesta poderosa a esta jugada. Mientras van pensando cuál es esa respuesta, vamos a ver qué otras respuestas podrían tener las negras a la jugada de 3. Volvamos para atrás un momentito. Pensemos qué pasaría si, por ejemplo, las negras juegan caballo de 6. Esta jugada es incluso peor que la anterior por la continuación blanca de alfil G5 y las negras tendrían que jugar dama de 8. Pero alguien dirá, ¿por qué no juegan F6? Porque al jugar F6 dejan vía libre al alfil, que está con rayos X ahora atacando al rey, y entonces podría hacerse una descubierta bastante poderosa como es caballo por F6, rey H8, caballo por H7, atacando a la dama, por lo que si el rey come el caballo nos comemos la dama, dama de 8 y caballo por F8, ganando la calidad y destrozando todo el enroque negro, y ahora el rey negro está expuesto. Por eso las negras no deberían jugar alfiles F6, no deberían jugar peón F6, sino juegan dama de 8. Pero a dama de 8, las blancas continúan con A5, atacando el alfil. Y si este alfil se mueve, por ejemplo, a alfil A7, existe una jugada ganadora porque atrapa a la dama blanca. Fíjense, la jugada es caballo por C7, atrapando a la dama blanca, porque las dos piezas menores, el caballo y el alfil, impiden el escape de esta dama. Es por eso que caballo de 6 es peor que caballo F6. Bien, entonces volvamos y veamos otra posibilidad. ¿Qué tal caballo por F2? Esta jugada negra es la mejor oportunidad que tienen las negras para seguir en la partida. Aquí seguiría torre por F2, alfil por F2, rey por F2. Y después de esto, las blancas tienen ventaja por las dos piezas que se han sacrificado por la torre o que se han cambiado por la torre, pero esta ventaja no llega ni siquiera a un peón. ¿Por qué? Porque no se olviden que además de la torre, las blancas han perdido el peón que estaba en F2. Sin embargo, sigue siendo ventaja para las blancas, ya que Stockfish dice que esto da 0,7, pero esto es que hay ya todavía partida, no es que se haya perdido la partida. Es por eso que esta era la mejor, podríamos decir, opción de las negras para mantenerse vivos en la partida. Bien, Botvinnik hizo caballo F6, ya sabemos eso. Y aquí, si ya encontraron la jugada de las blancas, que es muy fuerte, es alfil G5. Una vez más, la clavada blanca es muy poderosa. Esto se debe a que el caballo blanco ya está en D5, fíjense, por lo cual ahora hay una gran presión sobre el caballo que está en F6. Y ahora el enroque negro pronto se va a abrir. Las negras juegan D6 y aquí Khan hace una jugada muy interesante, que es muy buena también, que es caballo de 2. ¿Por qué? Porque el objetivo de Khan es llevar el caballo a E4 y desde E4 atacar con 3 piezas ese punto que está clavado. Esta es otra cosa que tenemos que aprender también. No necesitamos desesperarnos en comer una pieza que, por ejemplo, no se puede mover.
podemos ver la posibilidad de hacer otras jugadas útiles hasta que sea lo más óptimo hacer la captura de la pieza que queremos. Bueno, después de caballo de 2, Botvinnik responden con alfil G4. ¿Qué es lo que intenta esta jugada? Esta jugada intenta atacar a la dama para que la dama blanca se tenga que mover y quizás el alfil localizarse en una posición defensiva, ya que el peón de G2 puede ser que vaya a caer. Sin embargo, esto es un error. Aquí Ems plantea un ejercicio y pregunta, ¿qué jugó Kan? La respuesta es alfil por F6. Esta es una táctica que todos tenemos que tener en cuenta. Es un tema táctico que se llama eliminando al defensor. En este caso, el caballo de F6 es el que defendía el alfil de G4. Y además está contraatacando comerse la dama negra al mismo tiempo que las negras están atacando comerse la dama blanca. Sin embargo, al haber tomado el caballo, ya las blancas llevan la delantera con una pieza de ventaja. Y ganarán esta pieza de ventaja, ¿por qué? Porque ahora, tanto el alfil blanco como el alfil negro están, por decirlo así, entrelazados. Vamos a utilizar una palabra que se utiliza en física, entrelazados cuánticamente. Eso quiere decir que lo que le pase a uno le pasará al otro. Ejemplo, si este alfil lo capturan de dama las negras, entonces las blancas capturarán el alfil negro con dama también. O sea, se perderán ambos alfiles. Si en vez de ser capturado por la dama negra, las negras toman la dama blanca, las blancas tomarán la dama negra. Fíjense que prácticamente es lo mismo. Y si aquí una torre negra toma al alfil, una torre blanca tomará al alfil. Es por eso que podemos decir que están entrelazados. Y bueno, ahora decimos, a ver, veamos. De nuevo, tomamos la dama blanca y tomamos la dama negra, pero ahora yo tomo el peón. Y ahora esto le da tiempo a las blancas de sacar el alfil para salvarse. O sea, realmente están entrelazados. Como dije, por decirlo así, cuánticamente, ¿no es cierto? O sea, lo que le suceda a uno le sucederá al otro, aunque estén alejados, no estén en la misma posición o en el mismo área del tablero, pero lo que le suceda a uno le va a suceder al otro. Y de nuevo, la ventaja que han adquirido las blancas al haber tomado el caballo en el camino les hace ganar una pieza. Veamos que esto sucede así. Por ejemplo, si las negras toman con el peón, porque no pueden tomar como la dama. Yo dije la dama, ¿no? Pero evidentemente la dama se toma con el caballo. Las negras toman con el peón el alfil blanco. Las blancas toman el alfil negro con jaque. La otra opción. Las negras toman la dama de D1, las blancas toman la dama de D8. Y si las negras toman con la torre D8, el alfil que está en D8, las blancas toman con la torre el alfil que está en D1. Como ven, están realmente entrelazados. Así que Botvinnik opta por otra opción. Vamos a ver cuál fue la opción por la que optó Botvinnik. Fue dama C8. Botvinnik elige esta ingeniosa tercera opción, protegiendo el alfil que está en G4, al mismo tiempo atacando la dama blanca, y atacando el alfil de G6, de F6, disculpen. Y así espera que al moverse la dama blanca del ataque del alfil, se recupere la pieza perdida. Sin embargo, Kan juega muy cuidadosamente para quedarse con la pieza de ventaja y juega caballo por B6, ahora atacando con el caballo a la dama que se encuentra en C8. Ahora pensemos un momentito, ¿por qué fue esta jugada tan buena para las blancas? Bueno, en realidad es que al quitar el alfil de B6, ahora ya no existe la clavada del peón de F2, que era ese el que impedía que, por ejemplo, la defensa F3 se realice. Pero antes de ver esto, veamos qué pasaría si la respuesta negra es alfil por D1. Ahora las blancas responderían caballo por C8. Y ahora son el caballo y el alfil negro, el caballo blanco y el alfil negro, los que están entrelazados
cuánticamente, hemos dicho, ¿no? Es una palabra que voy a usar, pero podríamos simplemente decir entrelazados. Y en el transcurso de los posibles cambios que van a ocurrir, las blancas de todas maneras habrán tomado 3 piezas, mientras que las negras solo 2. Veamos eso. Por ejemplo, las negras toman el alfil que está en F6 con G por F6. Las blancas toman el alfil que está en D1, torre de A por D1. Y las negras toman el caballo que está en C8, torre por C8. Y ahora contemos las piezas. Existe un alfil de ventaja para las blancas. Esa es la razón por la que están entrelazadas esas 2 piezas. ¿Por qué? Porque las blancas han ganado 3, mientras las negras han ganado 2 y tienen una pieza de ventaja. Volvamos de nuevo a la muy buena jugada caballo por B6 y cómo las negras responden C por B6. Ahora sí, las blancas pueden responder F3 y al jugar F3 no solo están evitando el ataque a la dama, sino que están al mismo tiempo atacando al alfil. Este es el movimiento clave, dice Ems. Y esto es posible debido a que el alfil negro, que estaba en B6, ha sido retirado del tablero y el peón F2 ya no está clavado, como les dije. Así que es factible hacer la jugada F3. Y nuevamente el alfil blanco de casillas oscuras con el alfil negro de casillas claras está entrelazado. Están entrelazados nuevamente. Así que las negras continuaron con alfil E6, las blancas con alfil H4, las negras con caballo por B4, alfil E7 por parte de las blancas, dama C5, jaque por parte de las negras, rey H1, torre F8 y caballo E4. Muy buena jugada, atacando la dama y atacando el peón. Al mismo tiempo atacan la dama y el peón, así que las negras juegan dama C6, disculpen, y las blancas juegan alfil por D6 y ahora están atacando el caballo y al mismo tiempo atacando el peón de E5. Así que con una pieza menos y sin compensación, Botvinnik decidió rendirse. Lo peligroso que es engolosinarse con los peones. No olvidemos esto, es muy peligroso engolosinarse con los peones. Bien, ahora vamos a puntos para recordar. En primer lugar, el gambito de Evans es una gran opción para las blancas si disfrutan del juego de gambitos. Eso tenemos que tenerlo en mente. Segundo, las blancas se desarrollan rápidamente y tienen muchas opciones de ataque con movimientos como dama B3, ya sabemos que hay opciones de jugar dama B3, alfil A3, E4, E5, así, cuando estamos en E4, E5, o caballo G5, por ejemplo, cuando el caballo ha ido, disculpen acá, cuando el caballo ha ido a F3 y luego va a G5. 3. Hay muchas ideas tácticas para las blancas, así que se debe estar atento a estas ideas que conllevan atacar el punto F7 de las negras y el alfil de casillas oscuras que algunas veces estará en B4, otras estará en A5. Y en estas casillas puede ser vulnerable una vez que el caballo, que seguramente saldrá de F6, es retirado del tablero o es atacado por un peón y tenga que moverse perdiendo el control de las casillas donde está el alfil de casillas oscuras y por tanto este alfil quedaría suelto. Es importante recordar también que las negras deben evitar tomar demasiados peones. Más bien deben buscar la manera de volver un peón para ponerse al día en el desarrollo. Por último, número 5, el gambito no tiene por qué ser aceptado. Y alfil B6 se recomienda como una opción sólida para aquellos que prefieren rechazar los gambitos. Sin embargo, seguir teniendo cuidado con no querer comer peones que puedan poner en peligro la posición negra. Lo mismo las blancas deben tener cuidado de no comer peones que puedan poner en peligro su posición. Con esto hemos terminado el capítulo 3 sobre el gambito de Evans. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, yo aprendí muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el próximo análisis del libro Primeros Pasos de John Ems. Chao, chao.